¿Qué tal? Mi nombre es Vianey Zabaleta Martínez y voy a hacer la presentación sobre la línea del tiempo del derecho mercantil y comercio. Comenzando con la Edad Antigua, donde el trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar, donde se trataba de un intercambio de mercancías de igual valor. En el año 600 a.C., las primeras monedas de carácter oficial surgieron. En Roma, el crecimiento del comercio llevó al desarrollo de técnicas financieras. En Egipto, gran parte del comercio se realizaban en barcos que navegaban transportando mercancías por el Nilo, por el mar Mediterráneo y por el mar Rojo. En Grecia, su economía se basaba en tres grandes actividades: la agricultura, el comercio y la artesanía. Continuamos con la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Hablando del comercio, en este periodo empiezan a surgir importantes rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías. Las cruzadas también tuvieron un efecto determinante en el comercio. El auge de este provocó el surgimiento de las grandes ciudades mediterráneas donde se intercambiaban objetos y especies provenientes de Oriente. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó al derecho romano. En el siglo VIII surgen las primeras monedas metálicas. En el siglo XII se dieron cambios en Europa y la economía rural y cerrada se transformó a una economía abierta y comercial. La actividad comercial se destinó a satisfacer las necesidades básicas: la alimentación, el vestido y la vivienda. Se formó también una clase de comerciantes profesionales. A finales del siglo XII, las primeras monedas cobraron un valor internacional y tenían vigencia en varios países. En el siglo XIII se genera la acuñación de oro y se cambia la moneda de plata por oro. También se generaron las ferias de champán. En el siglo XIV, para efectuar cambios de dinero y agilizar las transacciones, surge la banca. En el siglo XV surge la búsqueda de nuevas rutas comerciales y se descubre América. Las redes comerciales de capital europeas provenientes del nuevo flujo de oro proveniente de América. Hablando ahora del derecho mercantil, este surge en la Edad Media como una ciencia jurídica autónoma. En el siglo VI, la ley romana que contenía disposiciones al comercio marítimo. En el siglo XI surgen los mercaderes y se crean un gremio para regir sus estatutos. En el siglo XII, el consulado barcelonés se aplica para dirimir las controversias del derecho marítimo. La letra de cambio es un documento mercantil cuyo origen se remonta en Italia. En el siglo XIII surgen textos del derecho marítimo medieval: los roles de Olerón en el Atlántico, libro de consulado del mar en el Mediterráneo, ordenanzas o supremo derecho marítimo de Wisby. Catalán Tortosa es digna de recordación por su código de costumbres. En el siglo XIV, las ferias comenzaron a declinar su volumen, volviéndose sedentarios. En el siglo XV, la búsqueda de nuevas rutas mercantiles descubren América. Se publicaron las primeras ordenanzas que regulaban el seguro marítimo en Barcelona. Continuamos con la Edad Moderna. Comenzando con el comercio, en 1510 se generaron las firmas de Habsburgo que dominaron el mercado de especias. En los siglos XVI y XVII, el comercio estuvo limitado por la circulación restringida de signos monetarios. A finales del siglo XVI se comercializaba con materia prima y ganado. En 1785 se permite el libre comercio con América en todos los puertos. Los mercaderes europeos continúan desarrollándose gracias al impulso del comercio con América y Asia.
En el siglo XVIII se caracteriza por el proteccionismo que se practicaba en los países sobre el comercio interestatal del mar. El comercio americano constituyó el tráfico dominante gracias a sus puertos no protegidos y a las colonias en todas las potencias que consiguieron instalar. En el siglo XIX, el crecimiento del comercio internacional indicó un Producto Interno Bruto con la influencia mayor de que en cuanto más pequeños sean los países, más especializados son. En el siglo XIX se sustituye la moneda metálica por el billete de banco. Continuando con el derecho mercantil, en 1494 los reyes católicos confirieron privilegios a los mercaderes para tener jurisdicción para poder conocer diferencias y debates entre los mercaderes. En 1510 surgen las ordenanzas de Sevilla. En 1539 el rey atribuyó la facultad jurídica de la Casa de Contratación de Sevilla, generando un monopolio. En 1581 los mercaderes en la Ciudad de México constituyeron su universidad. En 1673 y 1681 se generaron las ordenanzas sobre el comercio terrestre y marítimo. En 1737 las ordenanzas de Bilbao. En 1808 Napoleón promulga el Código francés. El 16 de octubre de 1824 se suprimieron los consulados y se expuso en los juicios mercantiles que fallara por el juez común asistido por colegas comerciantes, influyendo en el derecho mercantil. En mayo de 1832 se daba la ley sobre derechos de propiedad y los inventores o perfeccionadores. El 15 de noviembre de 1841 se organizaron tribunales especiales para conocer las causas mercantiles. En 1842 surge el reglamento de corredores. En diciembre de 1843 se promulgó un decreto que derogaba algunos artículos de las ordenanzas de Bilbao. El 31 de mayo de 1853 surge la ley sobre bancarrotas. El 16 de mayo de 1854, el primer Código de Comercio mexicano. El 24 de junio de 1864, la legislación poblana declaró aplicable el Código Lares. En 1866, la economía mexicana se vio favorecida en el mandato de Porfirio Díaz. En 1885, se promulgó un nuevo código que entraría en vigor el 1 de enero de 1886 en todos los territorios de España. 1900. El Código de Comercio para el Imperio Alemán entra en vigor. En 1929 se publicó un proyecto para el nuevo Código de Comercio de los Estados Unidos mexicanos. El 27 de agosto de 1932, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. El 4 de agosto de 1934, la Ley General de Sociedades Mercantiles. En diciembre de 1934, se rompe la intervención extranjera en el mercado nacional. El 1 de septiembre de 1938, Cárdenas ordena la expropiación petrolera. El 11 de agosto de 1935, la Ley sobre el Contrato de Seguros. El 2 de mayo de 1941, la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias. El 21 de abril de 1942 entra en vigor en Italia un nuevo Código Civil en el que se regulan las obligaciones civiles y mercantiles. El 20 de abril de 1943, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. El 16 de diciembre de 1950, la Ley de Institutos de Crédito. El 21 de noviembre de 1963, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Muchas gracias por su atención.